Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy tenemos un super invitado desde la capital del montañismo sudamericano, Víctor Rimac. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. Hola Chris, muchas gracias por la invitación. No, estoy muy contento de que lográramos coincidir. Sé que andas bastante ocupado con todos los proyectos que traes, pero es un gusto y un privilegio para mí tenerte como invitado en Diosidencias. Y el micrófono es todo tuyo. Queremos escuchar esa experiencia de vida. Gracias. Imagínense en un momento en el cual el mundo se empieza a mover. Estás encima de un glaciar muy gigante y ese movimiento no es nada más que un terremoto de 7.9 en el campo base del Everest. Y esto hace de que me sienta completamente aturdido porque viene un gran alud de una montaña que está al frente de la montaña Everest y prácticamente nos tapó. Este momento fue para mí un inicio y también marcó una nueva oportunidad de vida. Pero para contarles cómo llegué a este lugar, primero vamos a ir a quién es Víctor, de dónde viene y qué es lo que hace. Soy de la ciudad de Huaraz, la capital del montañismo sudamericano, a 8 horas de Lima, y prácticamente me dedico a hacer montañismo desde los 14 años. Imagínense ustedes que vengo de una familia como el 85% de la población mundial de carencias económicas. También la etapa en la que me tocó vivir en la infancia fue bien complicada porque pues mi padre bebía mucho y mi madre pues sacar a 8 hijos adelante era complejo. Entonces tuvimos que prácticamente sobrevivir como podíamos de una u otra forma. Y esto nos llevó a que prácticamente viviéramos en dificultades, no solamente por las carencias económicas, sino también por el problema del alcoholismo de mi padre, que definitivamente él era una gran persona, pero esta enfermedad lo llevó a que nos tuviera en aquel momento una situación compleja, ¿no? Entonces, imagínense que era tan compleja que yo necesitaba salir de casa para no ver toda esa situación que sucedía en casa, como la violencia, los problemas que nunca faltaban. Entonces, preferí estar en las calles. Y en las calles uno encuentra de todo. Encuentra momentos donde uno piensa que las drogas y el alcohol a esa corta edad, antes de los 14 años, es la solución para la vida. Así que a los 14 años ya estaba con problemas difíciles de comportamiento, difíciles de concebir una vida tranquila en esta sociedad. Sumado a eso se venía la adolescencia y era complejo el tema de cómo podía hacer para salir adelante. Esto era muy difícil porque no nos daban la oportunidad de poder encajar en esta vida porque se nos hacía muy, pero muy difícil el hecho de poder estar en tranquilidad y en paz, que era lo que buscaba, pero no sabía cómo encontrar ese camino. En aquel momento, mi hermano se preocupó bastante porque empezaba a tener problemas con la policía, problemas, entonces la familia empieza a asustarse y mi hermano me presenta las montañas. En las montañas llego a encontrar un mundo en el que en las calles no te importa. Si tú estás en las calles y ves a un indigente, no te importa si ha comido, ha bebido o ha dormido. Y lo mismo pasa en la mente del indigente. Si es que tú lo ves allá y prácticamente esta persona, si falleciera en el viaje de la vida, pues no le importa. Así de simple es en las calles. Y yo viví en las calles, entonces eso me ayudaba a que sentía que yo no tenía nada, ¿no? Y hasta el día de hoy eso ha sido un gran aliciente para poder continuar en la vida. Y te cuento por qué. Cuando realmente conozco la montaña, me da la oportunidad de empezar a escalar y llego
a entender lo valioso que es mi vida cuando ves el vacío y no quieres morir. Y dices, estoy aquí por alguna razón, estoy aquí por algo. Y entiendes que tu vida está en tus manos y no quieres irte. Entonces empiezas a aferrarte a este mundo y empiezas a canalizar toda esa energía que la estabas desperdiciando y enfocarte a un nuevo objetivo en el cual te da la oportunidad de continuar con este viaje. Desde los 14 años me emocioné tanto en este lugar que las paredes son las montañas, la gran bóveda azul es el techo y este es mi templo, las montañas. Me dio este viaje que enrumbé a esa edad. Hoy en día tengo 37 años y me dejó la gran oportunidad de convivir con la naturaleza. Para mí la montaña llegó como una medicina y esta medicina se fue tornando en gran proyecto de mi vida y entonces empecé a trabajar día a día para poder continuar con lo que quería hacer, que era exactamente subir montañas. Desde aquel momento no dejé un día escapar de mi vida para continuar con esta gran aventura, este mundo vertical que me ha abierto oportunidades a través de las experiencias y las vivencias de la vida. En los aproximadamente 15 años tuve la gran oportunidad de hacer un curso de montañismo y ya supe qué es lo que estaba pasando en mí y era que despertaba una pasión genuina que no me importaba si iba a ganar dinero con esto o iba a tener algo de fama con esto o iba a conseguir algo a través de lo que realmente me hacía muy feliz y por ende era muy libre. Entonces esa libertad se convirtió en algo tan único y esto me ayudó a que empezara a enrumbar un nuevo camino. Sucesivamente no paré, escalé día y noche y como les vuelvo a repetir, vengo de una familia con carencias económicas en las cuales ya el hecho de volver a encaminarse era como increíble. Nunca lo pensaron que podía volver a este viaje de la vida recargado de emociones y de retos y pensar que podía encajar de nuevo en la sociedad hasta que este viaje empezó a dar sus primeros frutos y era sentir que realmente podía subir montañas tan naturalmente, ya que cuando era chico sentía que no encajaba en esa sociedad porque hoy en día lo conocen una nueva enfermedad que se llama el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y que cuando un niño es diferente a los demás piensan que no es niño modelo, ¿no? Y este era yo. Entonces en el proceso de la vida pues me destruyeron mucho la autoestima, las ganas de salir adelante, las cosas que yo podía creer y crear. Pero a través del montañismo entendía que toda esa hiperactividad, toda esa energía que tenía sobre recargada, pues en la montaña la podía usar de una manera tan natural como era subir estas grandes y hermosas montañas. Entonces me dio la gran oportunidad a mí de enfocar todas esas energías y lograr hacer montañismo de una forma tan única como es subir en montañas en solitario. Entonces la gente me decía, oye, qué bien lo haces. Y yo decía, ¿cómo que bien lo haces? Esto lo puede hacer todo el mundo. Y me decían, no todo el mundo, porque si no todo el mundo lo hiciera. Y son pocos los que pueden hacer eso. Entonces empecé a creer en mí, ¿no? A decir, mira, entonces por fin algo bien en esta vida. Por fin estoy conectando a través de todas mis carencias emocionales y todo lo que me pasó, que realmente puedo hacer algo. Y ahí fue donde empecé a creer en mí. Y esa creencia empezó a abrir un abanico de posibilidades y también de sueños a la vez, con montañas mucho más grandes. A la edad de 16, 17 años ya estaba trabajando como porteador de montaña, ya estaba trabajando como cocinero de montaña aquí en la Cordillera Blanca, en Perú, donde están todas las montañas más altas de este país. Y obviamente eso pues me hizo ver a personas que venían de diferentes partes del mundo, me alimenté bastante de su energía, que también sentían el mismo llamado de la montaña y con esa misma energía pues uno va creciendo y ya sabía que quería hacer con vida y empecé a estudiar para ser guía de alta montaña. Me profesionalicé, soy parte de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, también de la Unión Internacional de Guías de Alta Montaña del Mundo. Esto mismo hizo bastante que me motivara. Ya a los 25 años era guía profesional y como te decía, cuando tú escalas algo que realmente te llena, pero es tan
único que hace que te mueva esa energía, lo demás cae por su propio peso. Es por eso que es muy importante hacer lo que te apasiona. Y cuando te apasiona algo, mueves montañas, como decimos nosotros por aquí. Así fue y en aquel momento empecé a escalar montañas en solitario porque sentía una conexión única en las grandes alturas. Una vez más encontraba ese significado de hacer lo que me apasionaba. Y bueno, llegó el momento donde subí una montaña que se llama el Huandoy, que está al frente de Huascarán. Y mi proyecto era subir las 3 cimas de más de 6.000 metros en menos de 24 horas. Una montaña tan mítica que la gente lo conoce como el monstruo andino, ¿no? Por la dificultad, la parte técnica, la parte difícil de entrar a esos glaciares. Y cuando decía que me acompañaran y que alguien subiera conmigo esta montaña, pues nadie se atrevió, así que dije, bueno, este proyecto va a salir un día solo porque me gustaría ver cómo se observa la parte de las montañas desde ese lugar, ¿no? Que era lo que me atraía más que quizás llegar a la cumbre de esas montañas. Así que me enrumbé en este sueño y en el 2013 tuve la oportunidad de adentrarme a este mundo vertical solo, donde estuve muy conectado con una energía que muchos de nosotros lo conocemos, pero no sabemos identificarla. Y ahí empezó una aventura en la cual sentí un llamado muy único, pero era como toda una experiencia que me daba la vida en aquel momento de poder escalar esta gran montaña. Y así empezó todo este sueño. Llegué a escalar la cumbre norte de la montaña Huandoy, que tiene 6.390 metros más o menos. Y cuando llegué a la cumbre sentí que había logrado un paso muy grande porque esto me abrió la posibilidad de creer mucho más, ¿no? De que podía lograr cosas más interesantes, de que podía realmente materializar mis sueños y con ello poder alcanzar los siguientes pasos, pero no sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía exactamente qué iba a ser el siguiente porvenir de Víctor. En el mismo año me contactan una empresa con un guía de Chile, que es el señor Gastón Oyarzún, un señor que ha pasado bastantes veces por el Himalaya y también que forma parte del montañismo de Chile, para guiar a unos señores. En el 2013 estábamos subiendo a la montaña del Huascarán con sus clientes, yo como guía liderando la expedición, y cuando estábamos en la cima encontramos pues allá en el fondo las montañas, los bandones, que se ven muy escarpados y muy solitarios, ¿no? Ahí atrás esos monstruos que le llamamos el monstruo andino. Entonces esta montaña, su silueta formando una gran pared de nubes allá arriba. Cuando estábamos en la cumbre, el señor que íbamos guiando me dice, Víctor, ¿has subido esta montaña? Y yo le digo, pues sí, conscientemente hace 20 días atrás. Y él me dice, ¿y con quién lo subiste? Y yo le dije, no, lo hice solo. Y me dijo, ¿solo? Y yo le digo, sí, solo. Y fue como, mira, qué interesante, pero se quedó incrédulo, ¿no? Así que bueno, se acabó la expedición, yo estaba en casa y él pues me llama por teléfono y lo primero que uno piensa, ok, se le perdió algo, alguien tomó algo de sus cosas, que si yo nunca piensas lo mejor, porque cuando vives en las calles obviamente estás todo a la defensiva. Ese mismo viaje hizo que me llamase, podamos juntarnos. Estábamos en el lobby del hotel y me dice, ¿sabes qué? Tengo un viaje para ti. Y yo le digo, ¿cuál es? Y me dice, quiero que tú subas al Everest. Y dije, wow. Sí, pero ¿sabes cuánto es de cada esa montaña? Le pregunto y él me dice, sí, lo sé, pero no te preocupes, yo voy a correr con todos los gastos. Entonces así me da una vida, una nueva oportunidad para yo poder subir. Esta persona es el señor Ignacio Cueto, bueno, el dueño de la empresa Latam, y él me dio la gran oportunidad de poder adentrarme en el mundo del Himalaya. Así que en el 2014 fui a intentar esta montaña. Pasó que en aquel momento estaba en el campo base y justo me iba a levantar en la mañana del plan que tenía para poder ascender esta montaña e ir a aclimatarme. Y decido por alguna razón no continuar y me quedo en aquel lugar porque dije, no, quiero dormir un día más. Y bueno, pasa una hora de lo que siento eso en el campo base y escucho volar helicópteros. Había habido una gran avalancha que cobró la vida de 16 nepalíes, 16 sherpas. Sherpa es las personas que corresponden al Valle del Khumbu y que es una etnia que vive ahí hace
mucho tiempo. Entonces, fallecieron 16 personas, entonces se cerró la expedición, nadie iba a continuar con este proyecto de subir las montañas porque simplemente no querían los nepaleses continuar y bueno, dijeron que no querían ir más a la cumbre porque era por respeto a sus amigos, entonces dijeron todos se van de la montaña porque es respeto incluso a la misma montaña. Así que en 2014 no pude lograr el objetivo y bueno, pero aún así me moví rápido y pude sacar una montaña que es la séptima montaña más alta del mundo, el Dhaulagiri, que logré hacerlo en 2 semanas sin oxígeno suplementario, que era mi primera montaña de 8.000 metros. En el 2015 regreso y estaba una vez más tumbado en este proyecto porque cuando no logro hacer la cima, el señor Ignacio me dice, pues no, vuelve el próximo año. Entonces en el 2015 estaba una vez en campo base esperando ascender y fue donde sucede toda esta avalancha y el terremoto que cobró la vida de 37 personas en este campamento por un gran alud que se desprendió de la montaña Mori que está al frente de la montaña Everest. Y bueno, cuando sucede algo así, lo primero que uno haría conscientemente es decir, vamos a escapar, vamos a irnos de aquí. Pero dijimos, no, estaba con un amigo de Perú, Juan Pantoja, y nos vimos que habíamos sobrevivido a esa gran avalancha y estábamos ahí por alguna razón y que necesitábamos hacer algo. Y era ayudar a las personas que necesitaban nuestra ayuda porque somos guías de montaña los dos, entonces la avalancha pasó al mediodía aproximadamente y era todo muy complejo porque había mal tiempo a 5.300 metros, no se veía nada y todo lo que había sucedido era un devastador momento en el que quieres irte, pero ahí arriba no existe el 911, no existe pues los bomberos o alguien que venga a socorrerte, ¿no? Allá todos somos una familia y tratamos de comportarnos como tal. Entonces, como familia, lo que hicimos era como, ok, venga, vamos a hacer esto, ayudar a todos los que necesiten. Los que ya no, pues tratar de empezar a juntarlos en un lugar. Y así, no solamente nosotros, sino que muchas personas se quedaron. Ayudamos a rescatar 37 personas que habían fallecido, más de 100 heridos por todos los lugares. Entonces, y era como sentirse en la guerra. Y para mí fue muy, muy interesante porque como el lugar que tanto amo, como ese lugar que tanto me apasiona y me hace tan feliz, podía mostrarme su otra cara, ¿no? Y eso me dejó muy marcado porque cuando se acabó la expedición en aquel momento no lo sentí, pero volví a Perú, a mis montañas, pero no me sentía seguro porque psicológicamente no estaba bien. ¿Y cómo puedes guiar a una vida en tus manos si sabes que psicológicamente no estás bien, que puedes atentar con tu vida y con la vida de otra persona porque el montañismo es totalmente impredecible? Entonces uno tiene que estar enfocado al 100%, uno tiene que estar completamente en el momento todo el tiempo porque si no puede ocurrir un gran accidente. Así que por esa misma razón dejé de guiar. Y bueno, en mis genes está el gen del alcoholismo, como lo que tenía mi padre, y empecé a beber como loco, ¿no? Y dije, bueno, o sea, no me siento bien en las montañas, no, casi me muero. Entonces empecé a beber, a beber, y de nuevo a las fiestas, y de nuevo a todo ese mundo, ¿sabes? Muy oscuro en el que te empiezas a envolver. Y la montaña mismo te llama, ¿no? Te dice, ¿qué está pasando? Entonces, en ese momento sientes que hay algo más, ¿no? Que hay algo más que te está llamando. Y sentí que debería de volver a las montañas, pero ¿cómo vuelves a un lugar donde tienes miedo? Entonces hablé con un amigo, Ignacio Espinosa, un guía de montaña de Ecuador, y le pedí que subiéramos a una montaña juntos porque no me sentía seguro y no podía llegar a alguien que no esté capacitado para llevar a otra montaña, a otra persona, ¿no? Y así fue como él me ayudó a volver a confiar en mí. Subimos una montaña que se llama el Calles, es una montaña muy puntiaguda en la Cordillera Blanca. Esta montaña es una montaña muy mítica también por la forma en la que tiene. Nunca la habíamos escalado y era eso, adentrarnos a lo desconocido de nuevo. Dormimos bajo el hongo que es antes de la cima y cuando estuve en aquel momento fue una conexión muy única con ese lugar que me llamaba nuevamente. Entonces fue muy interesante porque en aquel momento yo sentí
que había una fuerza más grande y no eran las montañas, sino era un llamado, pero siempre la misma idea de haber vivido tan, pero tan difícil cuando era chico, era niño. Yo dejé de creer en Dios por esa misma razón, ¿no? Como a mí me puede pasar estas cosas si yo nunca pedí haber nacido en una familia así. Pero en aquel momento sentí que todo lo que había sucedido en mi vida era porque estaba recorriendo lo que me tocaba y siempre había culpado a mi padre porque nunca me dio un abrazo, nunca estuvo cuando más lo necesité, porque falleció cuando yo tenía 16 años, entonces siempre viví con mucho coraje y ahí empezó un perdón muy profundo hacia él y hacia todo lo que había sucedido, un agradecimiento muy grande e infinito porque él se sacrificó para que yo pueda entender que el camino de la vida tenía que cometer esos errores con mi propia tribu y mi propia familia. Entonces, ahí empezó un cambio muy profundo en mí y ahí empecé como a creer en Dios, pero todavía no lo reconocía, no sentía que era Él que me estaba dando esa oportunidad y que me dio siempre las oportunidades. Entonces empecé a volver conmigo y a enfocarme y a continuar. Ese mismo año dije, tengo que volver a esas montañas del Himalaya para poder continuar. Regresé e hice la montaña del Manaslu para sentir que estaba convencido de lo que estaba haciendo y continuar con estos proyectos. En el 2016 subí el Choyu desde el campo base. El Choyu está en China, en el Tíbet, es otra montaña de 8.000 metros. Desde el campo base a la cumbre en menos de 24 horas sin parar por los campamentos. Entonces estaba convencido de que podía hacer este proyecto. En el 2017 por fin logro ascender el Everest y así sucesivamente. Hoy en día llevo 9, 8 miles. Este año acabo de hacer un récord mundial que se ha subido 3 montañas de 8.000 metros. El Gashimbron 1, Gashimbron 2, el Broad Peak, todas estas 3 montañas sobre 8.000 metros en Pakistán. Las he subido en tan solamente 9 días, ¿no? Y esto pues me ha servido de volver a confiar en mí y a continuar en este proyecto. Ya solamente faltan 5 montañas para lograr el objetivo y bueno, el objetivo de subir las 14 montañas más altas del mundo sin oxígeno suplementario y también hacerlas muy autónomo, quiere decir que subir en solitario. Entonces, en este proceso de la vida he vuelto a sentir que es el llamado de Dios, ¿no? Es el llamado de ese gran espíritu, de esa conexión que yo pensé que eran las montañas, pero no hay algo mucho más divino que siempre me ha abierto las puertas para poder yo estar en este lugar y poder todavía continuar haciendo lo que me gusta y entonces ahí es donde nace este proceso de un cambio, ¿no? De contar que sí es todo posible si uno realmente empieza a volver a creer en nuestro Padre Celestial y que gracias a Él he podido salir de los mundos más oscuros y tocar ese camino de luz y ahí es a donde voy, ahí es a donde dirijo toda mi energía y es lo mismo que comento con mis hijos, lo mismo que comento con mi pareja. Entonces todos vamos enrumbados a ese mundo y estamos tratando de que cada cosa que hagamos, pues lo hagamos siempre pensando de que es lo que Él quiere, ¿no? Dice, ¿cómo le puedes hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Él siempre va a cambiar todo lo que uno piensa porque es así, uno puede planear lo que quiera y todo se va moviendo. Así que estoy ya prácticamente a punto de finalizar el proyecto. Vamos a ir el próximo año a terminar estas 5 montañas que faltan. Una de ellas es el Annapurna, el Kanchenjunga en Nepal, el Shishapangma en China y el Nanga Parbat y el K2 en Pakistán. Entonces el próximo año vamos a continuar con este proyecto, pero también es muy importante que si bien es cierto, la vida te da estas oportunidades, Dios te brinda estas ventanas para que uno pueda lograr esos proyectos, pero no solamente quedarse como, ok, yo recibí esto, sino también dar lo que a uno le ayudó a cambiar todo la vida, ¿no? Y es por eso que tenemos una fundación que se llama BR Foundation, que ayuda a más chicos de las montañas, hijos de porteadores, hijos de cocineros de alta montaña, que no tienen las mismas oportunidades de las personas que vivimos en las ciudades. Y bueno, esto lo hacemos para que puedan tener nuevas vivencias en diferentes partes del montañismo y la educación
estamos enfocados ayudando a ellos. Y también imagínense, ¿no? Dando la oportunidad a chicos con problemas diferentes en los que la vida les golpea, para que podamos mostrarle que no solo a través de la montaña, sino a través de Dios podamos encontrar este viaje que es el montañismo. Entonces estamos ya enrumbados en este proyecto del año 2016 que viene avanzando, y es muy bonito ver cómo esos chicos van creciendo a través de todo lo que a uno le ha servido como inspiración, ¿no? Entonces ahora estamos enrumbados ya también en el tema de llevar a esos chicos de diferentes países, como es el caso de Jerry Mott, un niño que ha vivido al pie del Alpamayo desde que nació. El Alpamayo es la montaña más bella del mundo, está ahí en la Cordillera Blanca, y esta montaña pues siempre es muy llamado por los escaladores de diferentes partes del mundo. Jerry Mott, sus padres son trabajadores de estas montañas, su padre está rico, su madre vende gaseosas al pie de esta montaña, y ahí fue donde lo conocí, desde el vientre de su madre. Hoy en día tiene 18 años y ya se está perfilando para seguir a montaña. Entonces, devolver lo que a nosotros nos dieron, devolver lo que nos inspiró, devolver ese grano de arena, y es como estamos enfocados para poder lograr estos objetivos. Así que a través de las montañas, a través de Dios, puedo decirles que si es que a alguien les puede tocar esta historia, hay algo muy importante, y es hacer lo que nos apasiona. Cuando uno hace algo tan genuinamente como es algo que te llena, algo que te transporta, algo que no piensas que te va a dar dinero, no piensas que te va a dar nada más que simplemente satisfacción de sentirte vivo, y por ende ya es demasiado. Lo demás va a fluir. Entonces, escuchar esa voz interior, esa voz milenaria que no es la que te habla la mente en el corazón, esa voz profunda que uno siente, pero que a veces no se atreve para poder lograr este viaje, ¿no? Eso ha sido y es parte de mi vida, y espero que les haya servido de algo. Muchísimas gracias por compartir esa historia. Eso nos da un panorama más general de quién es Víctor, de dónde viene Víctor, y poder ver que a veces las cosas tardan un poco en llegar y que no son nada fáciles. De tu historia hay varias cosas que me llamaron la atención. Platicabas que tuviste una infancia bastante difícil, padre alcohólico, y que prácticamente buscabas el amor o la aceptación en las calles. Lamentablemente, como tú dices, en las calles no hay muchas oportunidades más que vicios. Llegas a un punto en tu vida en que empiezas a hacer cosas que a tus hermanos o a la familia ya los asustaba y que no les parecía demasiado. Tú no lograbas identificar cómo canalizar toda esa energía, toda esa hiperactividad. Vivías sin propósito hasta aquel momento a los 14 años, cuando tu hermano te presenta lo que es el montañismo, ¿no? Entonces descubres en las montañas un lugar para poder canalizar toda esa energía. Después de haber logrado el Wandoy, que mencionas que lo hiciste un poquito antes de llevar la expedición chilena al Huascarán, y conoces ahí a una persona que es clave para comenzar tu historia en el mundo de los 8000, ¿no? Que es el dueño de la empresa o de la aerolínea LATAM. Lo conoces justo cuando tú ibas como guía en esa expedición. Creo que las piezas se empiezan a acomodar, todo se va dando, la diosidencia se va uniendo. Haces el Wandoy unos días antes, algo te pone en la mente hacer esa montaña. Después conoces a esta persona, te pregunta sobre la hermosa montaña que se ve desde el Huascarán. Tú le dices que la acabas de hacer pocos días antes en solitario. Él se queda con esa espinita y después te vuelve a marcar cuando tú pensabas que algo se le había perdido o que era por alguna queja. Te marca y te ofrece iniciar un proyecto novedoso para ti, bastante interesante, que daría un cambio radical a tu vida. Pero si te das cuenta, todas esas piezas se empiezan a perfilar. Algo que mencionas y que se me hace bastante emocionante también, en el 2014 no se logra porque pues hay una avalancha y lamentablemente mueren varias personas. Entonces se cierra ese año la expedición y te toca regresar. Regresas el siguiente año y ¿qué pasa el siguiente año? La avalancha, ¿no? Hay ese terremoto de 7.1, el cual, gracias a Dios, tú logras sobrevivir, porque no sé si las personas que nos escuchan han visto esta serie, pero hay una serie que se llama Réplicas, el terremoto en el Everest. Yo lo conozco también como Aftershock en Netflix. Entonces, tú estuviste ahí. De hecho, cuando me mencionabas esto me emocioné, porque yo veía esa serie, ese documental, y dije, no manches, o sea, pobre gente, a lo que se vivió, a lo que se vio, cómo la gente se ayudó después de eso a recuperar los cuerpos. Y se me hace interesante que tú hayas sido una de esas personas sobrevivientes.
había un mensaje o había algo que te faltaba aprender en estas dos ocasiones. Ves de cerca la muerte. Yo creo que las diosidencias también se acomodan ahí y te permiten ver de que lo que haces tiene cierto riesgo. Regresas con un sentimiento bastante negativo, diferente a lo que normalmente te genera la montaña, y empiezas a caer en el alcoholismo. La montaña te llama, y no solo la montaña, tú mencionas algo interesante. Dios empieza como a hilar o a perfilar todo para que tú vuelvas a regresar a lo que más te apasiona, porque hay un propósito. Logras escalar el Everest, logras empezar el proyecto de los 8000 y al final reconoces que hay un llamado mucho más grande y mucho más especial. Yo creo que todo lo que tuviste que pasar en la infancia, que fue muy difícil, era para pulirte y prepararte. Y ahorita tú eres una herramienta fundamental para evitar que muchos niños puedan llegar a pasar o a sufrir las necesidades que tú tuviste. Ahora con esta fundación que nos comentas, Víctor Rimac Foundation, vas a lograr impactar muchas vidas, tanto directa como indirectamente. Estás previniendo que muchos niños caigan en el alcoholismo, presentándoles un deporte tan bonito y tan maravilloso que les puede traer muchos beneficios. No sé si para ir cerrando quieras dejarnos algún mensaje, alguna reflexión. Sí, hay que ser muy agradecidos porque desde el momento en que ya nacemos somos elegidos y bendecidos con estar compartiendo este mundo, ¿no? Entonces, tan simple como a veces nos parece respirar, ya es toda una complejidad del universo, pero que algo más grande, en este caso Dios, nos ha dado la oportunidad de estar aquí, así que hay que ser muy agradecidos con lo que tenemos y con lo que no tenemos también, porque en el momento podemos ver cosas como, no pude hacer la montaña, el Everest en el 2014 y pasó esto, pero estoy vivo, estoy respirando, estoy aquí, estoy presente, puedo volver. Y el 2015, cuando pasa esta situación de la avalancha, pues uno dice, no, esta montaña no es para mí, ¿no? O sea, no es este momento, no es este instante en el que puedo hacer esta cumbre, así que agradecí en aquel momento porque me estaba diciendo que no es el momento nada más. Entonces eso hace que me marque mucho el agradecimiento. Creo que soy muy bendecido y agradecido con todo lo que me pasa y con todo lo que no me pasa. Cuando algo no te salga bien, pues simplemente pensar que es por alguna razón seguramente mejor o tal vez no mejor, pero que al final de cuentas sigue siendo lo que te toca y hay que agradecer por lo que no hay y por lo que hay también, ¿no? Entonces, apuntar a que cada cosa llega en su momento, cada cosa fluye como debe ser y como te decía, ¿quieres hacerle reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y eso es. También, muchas gracias por todo. Me encantó la frase, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque a veces nuestros planes no se acercan ni un poquito a los planes que tiene preparado ese ser superior. Ese ser superior ya tiene las piezas previstas, acomodadas. Quizás no va a ser fácil, quizás no va a ser rápido, quizás no va a ser como nosotros queremos, pero va a ser mejor de lo que esperamos y con un propósito mucho mayor del que nosotros nos pusimos al principio. Me gustaría despedirme con cierta información que no di sobre Víctor. Quise que ustedes primero conocieran a Víctor como la persona que es, con todos los proyectos, con todas las debilidades, con todos los miedos, con todas las fortalezas que ahora conocemos. Pero Víctor es un profesional de la montaña. Él pertenece a la Asociación de Guías del Perú y también está integrado a la élite, que prácticamente es la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña. Aparte, Víctor está en un proyecto de escalar las 14 montañas más altas del mundo. Ya lleva 9. El próximo año esperamos que termine las últimas 5. Y además está por romper un récord, que es ser el primer peruano en escalar los 14 8000 sin oxígeno y en solitario. Muchísimas gracias, Víctor. Quise dar un poquito más de contexto de quién eres, lo que estás haciendo y también pues agradecerte. Sé que la agenda es bastante apretada. Tú hiciste el espacio para compartir esa experiencia de vida y cómo los propósitos siempre tienen un fin mayor. Que aunque nosotros no lo entendamos, Dios va a acomodar todo de una manera más perfecta y mejor de lo que nosotros creemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Víctor. Ay, gracias por todo. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables
que no tienen explicación lógica.